desde tu mirada, 6:05. Estás sintonizando el 1040 de AM, si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM en Austin, Texas. También puede que estés a través de la cadena Cable Radio Network o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx. El día de hoy estamos aquí para dar continuidad a el tema acerca de la melancolía que arrancamos el día de ayer. Antes de iniciar, déjame comentarte que continúan solicitando de manera urgente, todavía no han conseguido toda la sangre que necesitan. Se está solicitando de manera urgente sangre de cualquier tipo para el joven Guillermo Aragón Sandoval, que se encuentra en terapia intensiva en el Hospital San Javier. Es necesario acudir con una identificación oficial y en ayuno mínimo de 5 horas. Por favor, bueno, pues si puedes ayudar a esta persona, pues acudir al Hospital San Javier en ayuno de 5 horas y decir que es para Guillermo Aragón Sandoval. Y bueno, continuando con este tema, el día de ayer hablábamos acerca de rasgos en general de la melancolía. Decíamos que se requiere tener cierto perfil, de cierta estructura de personalidad para que entonces un duelo se convierta en melancolía, y que decíamos que el vínculo, la característica principal, que es por ello que se enmarca dentro de las patologías narcisistas, la característica principal es que no existe un vínculo con un otro afuera, sino que la relación con esta persona a la que se ha perdido por diversas razones era más bien una relación fusional. Y decíamos, las relaciones fusionales, en cualquier caso, sea exista o no una pérdida, sobrevenga o no una pérdida del objeto, despiertan un sentimiento muy fuerte de odio. Digamos, la ambivalencia, muchas gracias Claudia, la ambivalencia propia de quizás todas las relaciones. Digamos que no podemos decir que hay alguna persona importante en nuestra vida a la que le tengamos reservado únicamente cariño o únicamente odio, ¿no? Siempre va a estar esta combinación en mayor o menor medida, pero en el caso de las relaciones fusionales, el odio es verdaderamente grande, el odio es verdaderamente intenso, no es una agresividad en el sentido de quizás poner límites, de poder llegar a diferir con una persona, que es normal y además hasta puede llegar a ser saludable, ¿no? ¿Por qué? Porque también esta diferencia, lo que a nosotros nos delimita, es no tanto saber, no únicamente el saber qué es lo que somos, sino también lo que no somos, ¿no? Entonces, todas aquellas cosas que no somos, todas aquellas cosas que no nos agradan, con las que no coincidimos, también nos van delimitando de alguna manera y van marcando como una especie de barrera, ¿no? Que no es violenta, se puede comprender como un uso constructivo, digamos, de la agresividad natural que tenemos todos nosotros. Pero cuando esto rebasa el límite, digamos, cuando este odio es demasiado fuerte como para lidiarlo, como para poder tramitarlo, bueno, pues entonces estamos en una situación patológica, ¿no? Lo que ocurre, y por qué se despertaba el odio, decíamos el día de ayer, porque en una relación fusional yo no tengo un vínculo con el otro, sino que necesito al otro, y se siente como una necesidad vital, verdaderamente. Es una necesidad vital, la otra persona va a fungir como un órgano vital mío, pero un órgano vital que tiene voluntad propia. Y por lo tanto puede moverse, puede diferir, puede morir,
puede irse, puede hacer un montón de cosas que a mí me dejarían en una indefensión absoluta, ¿no? Entonces, esto se vive con odio, en cualquier momento de la vida, en cualquier relación, con quien sea. Entonces, cuando se va esta persona, cuando desaparece, decíamos, está la añoranza, pero al mismo tiempo todo el odio se precipita de una manera impresionante y no encuentra acomodo. Definitivamente sería muy complicado para la persona poder depositar ese odio en el objeto al que corresponde, que es el objeto amado. Entonces este va a dirigirse hacia el propio individuo. Y decíamos, la persona melancólica encarna al objeto perdido. Se convierte a sí misma en el objeto perdido. De esta forma, ¿por qué? Porque únicamente es una sombra del mismo, ¿no? Uh-huh. Y ahí nos vamos dando una idea, más o menos, pensando en este acomodo del objeto y del deseo y de la libido, realmente, ¿cuáles son las conductas que van teniendo una potencialidad de ser peligrosas en las personas que se van clasificando como suicidas? Que yo creo que eso es algo que a muchas personas les puede llegar a preocupar, principalmente por sus seres queridos, Gaby, que es que me dijo que se quiere matar, es que yo lo veo que no tiene ganas de nada, es que tal o cual, y nos vamos a las estadísticas, ¿no? Bueno, es que si tiene de tal edad, entonces tendría tanto de porcentaje de caer en una situación suicida. Y realmente, si nos ponemos a pensar desde este punto de vista, ¿quién se podría llegar a hacer daño, ¿no? ¿Cuál sería la barrera o la línea que se cruza al momento de que alguien realmente puede tomar la determinación de suicidarse? Porque no todos tienen, digamos, esa determinación. Hay personas que se ven en las peores de las circunstancias y no se quitan la vida. Y hay personas que ante una situación, un quiebre amoroso, por ejemplo, podemos ver hasta personas que no entran a la universidad y se quitan la vida, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Y sería justamente esto, digamos, la capacidad de poder proyectar esa agresión hacia afuera, la capacidad de poder hacer esa frontera con la cual mi odio, mi ira, no se me acabe rebotando a mí mismo. Por eso que tú estabas hablando, Gaby, de cómo, por ejemplo, pensemos en una persona que está muy, muy, muy pegada a su pareja y su pareja le deja, ¿no? Ahí se acaba la relación. Y viene la amenaza, me voy a quitar la vida si tú me dejas. Y ahí tendríamos que, digamos, como valorar, tendríamos que hacer una pequeña valoración clínica. Realmente, ¿qué persona se quita la vida en esa situación? Y ahí nos podríamos dar cuenta que es una persona, podríamos pensar que una persona que no tenga esta capacidad de diferenciarse del otro es la que más fácilmente podría caer en una situación así de peligrosa. ¿Por qué? Porque para hacerte daño a ti, me voy a hacer daño a mí. Pero no en decir, bueno, pero vas a ver, me voy a conseguir un novio bien guapo y te lo voy a echar en cara, o vas a ver, me voy a superar y me voy a hacer una mejor persona y tú te vas a acordar. No es que se enfoque hacia allá nuestra agresividad, sino que se acaba enfocando hacia nosotros mismos, porque a final de cuentas, ¿qué tipo de victoria se tiene con esto? ¿No? Es que se quitó la vida porque la otra persona la dejó y entonces ahora el otro quedó severamente dañado psicológicamente. Pues sí, pero el otro quedó muerto, ¿no? ¿Qué tipo de venganza sería eso? No nos estamos colocando en una situación de venganza neurótica como la podríamos pensar, ¿no? Tú me hiciste, yo te hago, sino que es tú me hiciste, yo no puedo vivir con esto e intentándote lastimar me destruyo. Justamente ahí es en donde se hace ese intercambio y por supuesto que se vuelve una situación muy muy peligrosa. Por eso es que le estaba diciendo el día de ayer que esta parte de la melancolía, esa indiferenciación, se va generando como una de las problemáticas más serias a nivel de salud mental. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca de la melancolía. Y antes de continuar, déjame recordarte que ya está muy cerca, cada vez más cerca, este evento, ya este sábado.
Este evento de Amor Consentido es una serie de conferencias a propósito de tema de relaciones afectivas, relaciones de pareja, en donde estarán participando Alicia Soltero, Blanca Mercado, Rolando Peña, Claudia Salas y tus servidores. Vamos a estar también dando una conferencia este sábado 7 de marzo. Estarán a partir de las 9 de la mañana en el Salón de Eventos Expo Guadalajara, que está en Mariano Otero y Avenida Las Rosas. La entrada es totalmente libre y, bueno, se pide de preferencia no llevar niños. Así que ya sabes, apártate este sábado a partir de las 9 de la mañana para que estés ahí acompañándonos en el evento Amor Consentido. Y continuando a propósito de lo que estábamos comentando el bloque pasado, decíamos entonces que como la persona que gracias a esta predisposición estructural que tiene para relacionarse con los otros, en donde se fusiona, digamos que encarna al otro. De tal manera es que hace sentido que al yo hacerme daño, entonces voy a hacerte daño a ti también. Esto, una vez más, es una falla en la diferenciación entre el adentro y el afuera. Por eso es que estamos en el terreno psicótico, porque no hay una clara diferenciación de hasta dónde soy yo, hasta dónde eres tú. Entonces, si yo me hago daño, es equivalente a hacerte daño, pero lavándome las manos, porque no te estoy haciendo nada. De esta forma retorcida es que se logra conciliar el conflicto ambivalente, en donde se odia a la persona a la que se ama. Como no me puedo permitir admitir o tramitar el odio que tengo hacia ti, entonces voy a descargarlo sobre mi persona con la fantasía inconsciente de que eso va de hecho a hacerte daño a ti. Entonces ahí es en donde aparece, en ese terreno es en donde aparece la ideación suicida y los actos suicidas. También cualquier autoinfligirse daño, ¿no? Esto lo podríamos asumir como una manifestación increíblemente violenta. Definitivamente es un acto de odio, todo suicidio, y lo podríamos ver como una manifestación verdaderamente destructiva y violenta de cuestiones, hasta incluso podríamos pensarlo en el terreno de lo psicosomático, ¿no? ¿Por qué algunas personas, y en algunas ocasiones lo hemos comentado, ¿no? La psicosomatosis, este vínculo que se va generando donde el cuerpo enferma, el cuerpo, digamos, queda como depositario de toda la angustia, de todo el odio, de todos aquellos afectos que no se pueden tramitar psíquicamente, y enferma verdaderamente el órgano. No es nada más una cuestión hipocondríaca donde creo que tengo los síntomas de tal o cual enfermedad, sino que verdaderamente recae en la persona. Su sistema inmunológico queda, por muchas razones, bastante debilitado, la persona queda expuesta, y aquellas inclinaciones, aquellas propensiones a determinadas enfermedades que podría tener ya fisiológicamente, bueno, pues se encuentran puerta abierta totalmente para manifestarse, ¿no? Así como además cualquier cuidado que podría prevenirme de que esto avance a una situación mucho más crítica, bueno, pues es totalmente negado por la misma persona, ¿no? Esta es una forma más silenciosa, porque estamos hablando de pulsión de muerte. Cuando estamos hablando de depresión, cuando estamos hablando de melancolía, cuando estamos hablando de psicosomatosis, estamos hablando de pulsión de muerte. Y la pulsión de muerte, en tanto la psicopatología, tiene la característica de ser silenciosa. Cuando estamos pensando en una patología más hacia lo sexual, entonces es mucho más florido, es incluso mucho más evidente. Una persona histérica, una persona maniática, por ejemplo, pero
una persona que se va moviendo en el terreno de la pulsión de muerte, es muy peligroso porque es tan silencioso y tan escondida esta patología que perfectamente puede pasar desapercibida. Puede ser una persona verdaderamente funcional hasta el momento en que se suicida. Uh-huh. Sí, y ahí está la clave, ¿no? En pensar que funcional es lo mismo que saludable. Exacto. No es así, no es así. Esto es algo que tristemente se va a estar utilizando en la praxis de la psicología, ¿no? Bueno, es que si tiene una familia, si tiene un trabajo, si tiene un lugar en donde vivir, entonces está muy bien, ¿no? No va por ahí el asunto. El que uno tenga un trabajo no lo hace automáticamente saludable, ¿no? Uno podría decir, bueno, pero entonces, ¿qué? Las personas que no tienen un trabajo, que no pueden sostener un trabajo, estaríamos hablando de una patología distinta. Pero hay personas también sumamente funcionales que pueden caer en este tipo de situaciones. En sí, parte de lo que habíamos dicho hace tiempo, Gaby, con lo de la personalidad perversa, ¿no? Psicópata, son personas sumamente funcionales y son personas que están, digamos, caminando por la línea entre lo psicótico y lo neurótico. También hay personas que al momento de intentar lidiar con esta parte perversa de la personalidad es que se está defendiendo también de un aspecto psicótico en sus núcleos. Entonces no hay que irnos con esta idea de que si estamos en la escuela, si lo vemos que está trabajando, si lo vemos que tiene novia, si la muchacha tiene sus amigas, entonces todo está bien. No va por ese lado. Por esto mismo que estabas tú diciendo, Gabriela, que la pulsión de muerte es silenciosa. Realmente, digamos que nos podríamos topar con distintas personas que pueden cometer un acto suicida. Ahorita que tú estabas mencionando estas manifestaciones más floridas, ese tipo de personas por lo general van teniendo intentos suicidas. ¿Esto qué quiere decir? Que se intentaron cortar las venas, ¿no? Cortándose las muñecas, lo cual, pues bueno, dio todo el tiempo del mundo para que alguien llegara en su auxilio, se tomaron unas pastillas e inmediatamente le hablaron a una persona, ¿no? Una vez más se salva esta persona, pero podríamos pensar que no es la intención realmente quitarse la vida. Una persona que se va a quitar la vida ni lo avisa, ni lo dice, a lo más deja alguna cosa escrita, pero no es algo que vaya a tener digamos que si se quieren quitar la vida, no ven porque los demás lo salven, y uno podría decir, bueno, pero hay personas que aún así dejan y se quitan la vida, sí, también, ahí podríamos pensar que más bien fue un fallo en el cálculo, porque no era realmente ese, digamos, el impulso, ese no era el motivo, sino que era más bien como un acting, como una situación en la cual simplemente se pasó al acto, ¿no? La persona se tomó 3 botellas de tequila y cayó en un paro respiratorio y bueno, se le tuvo que llevar al hospital. O la persona se subió al carro y se aventó por un puente, ¿no? Y uno podría decir, bueno, pero la sobrevivió, es que se intentó suicidar. Sí, también lo podríamos decir como tal, pero ahorita estamos hablando de esta parte melancólica, de esta parte que tendría que ver más con este asunto de la pulsión de muerte y lo silencioso de la pulsión de muerte, porque justamente ahí es en donde menos oportunidad tenemos de, digamos, como de intervenir, porque son personas que de un día para otro lo hacen, ¿no? No es que tuvieron este conflicto, pasó tal o cual cosa, o que realmente tienen una determinación mortífera para hacerlo, no se toman unas pastillas, no intentan hacer una cosa, sino que toman un arma y se disparan, o son personas que simplemente dan el paso a la muerte, totalmente. Entonces, ahí tendríamos que pensar y tendríamos, como le estaba diciendo en el bloque anterior, reevaluar cuáles van siendo las conductas que nosotros intentamos interpretar como peligrosas en los demás, como peligrosas en nuestra pareja, como peligrosas en nuestros familiares, realmente para estar muy atentos. Y tal vez sea su caso que nos esté escuchando también en lo propio, porque esto también a las personas que se ven envueltas en una psicopatología como la que estamos describiendo, también los puede llegar a tomar de improviso, porque cuando estamos hablando de la pulsión de muerte y estamos hablando de todo esto, es un aspecto inconsciente de la personalidad, hay que recordarlo, no es que nosotros muy dentro de nuestra cabeza ya tengamos todo esto pensado, no, es algo que simplemente se empieza a tomar como una opción demasiado válida cuando de ninguna otra manera hubiera podido ser tomada de esa forma. Entonces, a nosotros también nos puede llegar a sorprender, aunque seamos los que están envueltos en el problema. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial en un momentito.
Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando acerca de la melancolía y estas manifestaciones tan verdaderamente como muy rebuscadas, ¿no? Que de pronto aparecen y uno pues no podría rastrearlas. Es verdaderamente difícil pensarlo fuera del campo de la psicopatología, poder rastrearlo de esa manera, como en un sentido de venganza, ¿no? Pero verdaderamente así es como se mueve. Ahora, el día de ayer comentábamos que es muy complicado que una persona con este tipo de malestar llegue a terapia por su propia cuenta, porque normalmente, bueno, pues los acercan los familiares, por lo general, intentan acercarlos los familiares. En realidad hay algunas personas que acceden a esto, pero si el paciente no lo demanda, si el paciente no lo solicita, entonces no es plausible como obligar un tratamiento, ¿no? Esto por parte de la familia, ni tampoco por parte del profesional de la salud que esté pensando, considerando tomar el caso, ¿no? Ahí verdaderamente no es plausible. Pero hay ocasiones en las que es tanta la presión de las personas alrededor que accede, entre comillas, la persona a regañadientes a ir a algún tratamiento. Y es verdaderamente complicado que esto pueda tratarse, tanto porque no sale la iniciativa desde la persona en sí, como por el conflicto tan intrincado que está ahí dentro. Digamos que ya toda la manifestación, toda la patología, y es que todas las patologías, todos los síntomas que vemos en cualquier patología, no nada más en la melancolía, son de hecho una resolución de conflicto, son una manera, la mejor manera en la que psíquicamente pudo esa persona resolver un conflicto psíquico. Por eso es que decimos, bueno, está el amor intenso y el odio intenso. ¿Cómo se resuelve eso? Dañándote a través de mi persona y conservándote dentro de mi persona en una idealización increíble, ¿no? Digamos que para la persona enferma ya está resuelto su problema. Que esa resolución es una resolución fallida, obviamente, fallida en el sentido de que cobra muy caro, tiene un costo muy, muy fuerte para la capacidad de vivir en general de la persona, y en ese sentido es fallida. Sin embargo, para la persona ya está resuelto su conflicto. Y atacar esa enfermedad, atacar ese síntoma, significaría quitarle aquello con lo que ya se está sosteniendo, y significaría entonces tener que lidiar de alguna otra manera que la persona desconoce, porque esa resolución fue con la que mejor pudo su cabeza. Entonces implicaría lidiar de alguna otra manera desconocida con esos afectos que son tan intensos y tan fuertes. Entonces, verdaderamente que aquí, en general, las personas de alrededor se pueden llegar a angustiar bastante. Pienso que es muy útil, muy conveniente, tanto cuando una persona está en algo como una depresión crónica, por ejemplo, como ya en esta situación melancólica, en este tipo de situaciones que comentabas tú, José Luis, por ejemplo, las amenazas, etcétera. Creo que es muy conveniente para las personas que están alrededor, para las personas allegadas, que definitivamente, si son tan cercanas, es porque están de alguna manera ensambladas también en esa enfermedad psíquica,
porque las enfermedades se van construyendo en función al contexto en el que crecimos y se van perpetuando en función al contexto en el que vivimos actualmente. Entonces, si yo soy una persona con una estructura psíquica narcisista o psicótica y estoy casada contigo, es porque tú también tienes una patología que coincide conmigo. De otra manera no habría sido posible. Si yo soy una persona con esta estructura y tú eres mi madre o mi padre, es porque tú de alguna forma me transmitiste eso. No significa que sea idéntica mi patología y tu patología, pero existe algo. Entonces, estas personas que están en el contexto pueden ellas, si ellas son las que tienen la preocupación y la iniciativa, tratarse, y esto puede ir generando un cambio de contexto muy, muy importante y muy benéfico para todos, ¿no? Sí, y también por esta misma situación es que podríamos llegar a ver cómo hay familias, así como se puede decir, bueno, mira, es que en mi familia hay mucho alcoholismo, también hay familias en las cuales nos vamos a encontrar que hay muchos casos de suicidio, ¿no? Es como ese secreto a voces que se va diciendo, ¿no? El tío o la tía o el abuelo o el padre que se quitó la vida, ¿no? Pero cada tantas generaciones o a veces hasta cada generación nos encontramos a una más personas que se han quitado la vida y uno podría decir, ¿qué es lo que sucede? Y creo que esto es lo que a muchas personas, a muchos estudiosos de las neurociencias los lleva a buscar cuál es la raíz, digamos, como física del suicidio, ¿no? Como si hubiera un gen, de la misma manera que se va pensando sobre el alcoholismo, en el cual, bueno, de alguna o de otra manera también se encuentran ciertas coincidencias en el código genético, en el cual, bueno, es que estas personas pueden digerir más rápido o menos rápido el alcohol y por lo mismo pues uno podría decir que tiene una predeterminación para ser o no ser alcohólico. Esto, si se fija, no es lo que nos hace alcohólicos, y esto en los mismos estudios se ha ido descubriendo y se ha ido ratificando, que no por tener tal o cual gen efectivamente nos vamos a hacer alcohólicos, o efectivamente hay un gen del suicidio o hay un gen del homicida, sino que también hay ciertas peculiaridades que pueden favorecer esta situación, pero no es algo que caiga en los genes. Esto justamente va cayendo en el ambiente familiar, y esto tendría que ser, digamos, como puesto en el microscopio en el momento principal del desarrollo, que son los primeros años. Habíamos estado diciendo que en estas personas, en personas que van sufriendo esta psicopatología, vamos a ver relaciones de dependencia, vamos a ver relaciones sumamente viscosas, en donde todo el mundo gira alrededor de la otra persona. Esto hay que recordarlo, que es un modelo formado a través de la relación que se tuvo con los padres, no porque sea igual la relación con los padres, aunque muchas veces nos puede recordar lo que llegó a suceder en casa, pero este tipo de relación es justamente la que va propiciando que estas enfermedades, no esta enfermedad en específico, sino que es, digamos, como el suelo fértil para que se pueda hacer un desplante, un despliegue de este tipo de mecanismos de defensa en la adultez. Entonces, justamente es por eso que vemos que tantos miembros de nuestra familia han caído en situaciones suicidas, ¿no? Tantos miembros de mi familia van teniendo más o menos las mismas locuras que nosotros vamos ubicando en nosotros, pero no porque sea genético, sino porque es la misma educación, digamos que es el mismo modelo de educación que hemos recibido todos en casa. Y esto todavía hace más difícil aún el que se haga algún tipo de intervención. ¿Por qué? Porque se va, digamos que en lugar de que se vaya entendiendo como una cosa seria, ¿no? Como podríamos pensar, no, bueno, es que todos en nuestra familia sufrimos de tal enfermedad que sí efectivamente se hereda, ¿no? Por ejemplo, paladar leporino o ¿qué otra cosa se me ocurre? Enfermedades cardíacas que son congénitas. Entonces vamos a tener muchísimo cuidado al momento de tener familia, o vamos a buscar ciertas alternativas con las cuales nosotros podamos tener una familia más saludable. No, cuando va por el lado de la salud mental es, digamos que la primera salida de la mayoría de las personas, entrar en una negligencia tomando las cosas como normales. ¿Por qué? Porque todos andamos más o menos por el mismo camino. ¿Sí ve? Entonces no pasa nada, es una fase. A mí también me pasó, hija, mira, después lo vas a olvidar. No va por ese lado.
no deberíamos de hacernos de la vista gorda en este tipo de situaciones. Y me parece que en estos programas que hemos tenido alrededor de la depresión vamos, digamos, como señalando ciertas pautas que son muy importantes de ponerles especial atención si es que vemos algo alrededor de nuestras personas queridas que van teniendo estas manifestaciones. Pero bueno, vamos a ir a un pequeño bloque comercial. En un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50 minutos. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy, ya para concluir con este tema acerca de la melancolía. Creo que la mejor manera de concluir sería esta reflexión que, bueno, iniciamos hace un momento acerca del contexto que va en muchas ocasiones sosteniendo o empeorando este tipo de condiciones. Y verdaderamente, justo por lo entramado y lo silencioso de la patología, lo, digamos, confuso que es poder entender la dinámica, no es sencillo reaccionar de una forma que no sostenga o empeore la patología, ¿no? Por lo general, ante este tipo de situaciones, las personas de alrededor tienden a responder de maneras muy perjudiciales, pensando que están haciendo bien, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque asusta bastante, ¿no? Entonces se va de alguna manera como premiando algunas formas de comportamiento, se va extendiendo la permisividad, y esto, digamos, que hace cada vez más grande la ganancia secundaria, ¿no? La ganancia que puede estar teniendo la persona en la patología. Esto lo digo haciendo énfasis en que no hay que tomarse a la ligera, ¿no? Estas recetitas que de pronto se sacan en algunos discursos de superación personal, en casi todos los libros de superación personal, de mira, lo que tienes que hacer para resolver es tal y punto, son en el mejor de los casos absurdas, y en el peor de los casos son muy peligrosas, porque no es que tú a lo mejor escuchas esto y dices, entonces ya sé, entonces me voy a poner muy estricto con este muchachito o con esta novia o este novio que amenazan constantemente con suicidarse, para que entonces ya no tenga ninguna ganancia y entonces ya la hice, ¿no? No se trata de hacerlo, de intentar aplicar lo que vas escuchando así a lo salvaje, ¿no? Lo que aquí estamos hablando es únicamente para que haya como un conocimiento y una perspectiva mucho más amplia de ciertas problemáticas, nada más, pero no para que pensemos en hacer alguna receta, alguna fórmula y aplicarlo en lo salvaje, porque esto puede ser muy contraproducente, ¿no? Ahora, para las personas que se viven en esa situación, que se saben en esa situación, es muy importante tener en cuenta, por lo general hay, en la mayoría de las personas, por más inclinadas que estén hacia una situación destructiva o patológica, hay unos milímetros o unos segundos de pensamiento más crítico en donde pueden decir, sé que algo malo me está pasando. Y por lo general, por ejemplo, cuando estamos hablando de una depresión, alcanzan a darse cuenta por unas milésimas de segundos que podrían obligarse a levantarse de la cama, que podrían obligarse a salir al trabajo. Y es como dejarlos pasar y no, mejor me quedo, mejor otra vez me quedo. Y es otra vez abrazar esa depresión,
abrazar esa pulsión de muerte y engarzarse con ella, en esos segunditos de claridad, en ese pequeño momento, verdaderamente de ahí se pueden agarrar para ver, hacer algo, y al menos para poder visualizar que esta dinámica en donde lastimarme a mí le hace daño al otro, no funciona más que en mi fantasía. No es algo efectivo, no es algo real, porque las otras personas que están alrededor, a final de cuentas, tienen toda una vida para resarcir, para solucionar, para encontrar nuevos vínculos, para hacer, para deshacer. Y verdaderamente, día a día, cuando nos quedamos en cama, cuando no hacemos nada, cuando nos vamos, cuando no nos atendemos de malestares físicos, de cualquier otro malestar, es a uno mismo únicamente a quien le está cayendo todo ese peso. Entonces, verdaderamente, si existe esa pulsión de vida ahí arrinconadita, en un cachito de la cabeza, pues de esa hay que agarrarse con las 20 uñas para tratar de hacer algo, ¿no? Uh-huh. Y también bajo esta misma idea también podríamos llegar a pensar que cuando alguien está contemplando el suicidio, cuando alguien se ve que está así de deprimido, no podríamos llegar a digamos como a sopesar que es su decisión, ¿no? Bueno, es que eso es algo que él ya tiene decidido. Cuando estamos cruzando una situación de depresión de este calibre como el que estamos describiendo, nuestra cabeza no funciona claramente. Estamos perturbados. Eso sería el mejor ejemplo que podríamos dar de cómo una enfermedad mental nos podría perturbar en nuestro juicio totalmente. ¿Por qué? Porque digamos que todo lo que hacemos día con día, todo lo que hacemos es para mantenernos vivos. Si lo pudiéramos resumir en una sola acción, ¿usted por qué come? ¿No? Porque si no como me muero. ¿Por qué toma agua? Porque si no tomo agua me muero. ¿Por qué trabaja? Porque si no tengo sustento, seguramente me enfermo y luego me muero, ¿no? Todo lo que vamos haciendo, si se fija, apunta hacia la vida. Todo lo que vamos haciendo en cuestión de ligazones, por supuesto, ¿no? ¿Por qué buscamos amigos? ¿Por qué hablamos con las personas? ¿Por qué buscamos tener familia? Esto es una apuesta a la vida constantemente. Es digamos, nuestra libido dándole la vuelta a la muerte, buscando formas de mantenernos vivos, de mantenernos conectados con el mundo. Cuando caemos en depresión, esto es justamente lo que sufre. Y ahí es en donde podríamos decir, no es una opción, no es una alternativa. Cuando dejamos de hacer estas cosas, cuando dejamos de ir al trabajo, cuando dejamos de relacionarnos con nuestros amigos, cuando dejamos de hacer cosas que disfrutamos, cuando empezamos a comer menos, esto, digo, en el caso de la melancolía, ¿no? Esto nos va hablando, obviamente, de esta perturbación que estamos sintiendo. No porque hayamos llegado a la conclusión porque eso es otra cosa que va sucediendo alrededor de la melancolía. Como hay toda una pasión, hay una relación amorosa, podríamos pensar, con la tristeza, nos vamos intelectualizando el hecho de que tal vez sea mejor estar muerto, ¿no? Tal vez pues ya no vale la pena la vida, y nos vamos dando nosotros mismos las respuestas y confirmándonos, sí, claro, porque yo ya lo pensé, ya lo tengo muy claro, han ido pasando estas cosas, realmente lo mejor sería que yo me muriera. Esto es nuestro pensamiento, esto es nuestra conciencia nublada por esa como brea, como por esa neblina de la depresión. Cuando ya se está contemplando el suicidio, ya estamos hablando de que estamos perturbados y que no está funcionando bien nuestra cabeza y que debemos de empezar a buscar ayuda. ¿Por qué? Porque si no, esto cada vez se hace más grave. Digamos que esa parte del enamoramiento con la tristeza que le estaba comentando hace ratito, se va haciendo, digamos, un círculo vicioso en esta misma manifestación narcisista, porque eso era con lo que habíamos empezado, con ese asunto de la melancolía. Fíjese cómo no hay alguien que me diga o que no me diga, sino que yo solo estoy dándome vueltas en mi eje, retroalimentándome de mi tristeza, retroalimentándome de mis recuerdos. Esto es lo que muchas personas van hablando como no poder dejar ir el pasado. No es que lo queramos o no lo queramos dejar ir, sino que fíjese cómo, en esto que me gustó mucho el ejemplo que diste, Gabriela, de cómo nos quedamos con el negativo, ¿no? Cómo no nos quedamos con la foto, sino solamente con lo malo, nos quedamos con lo absurdo, y a eso es a lo que le vamos haciendo una relación. Entonces, ahí no está funcionando bien nuestro juicio,
busque ayuda, y si usted ve que alguien cercano de usted está viviendo una situación similar, acércale a la ayuda, porque tampoco podemos obligar a nadie, ¿no? Por más que queramos. Pero bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado, hasta mañana.